Somos el equipo 2, que está conformado por Alicia Moreno, Miguel Antonio Cerón, Alejandro Rosas, Marco Antonio Cuautle y su servidora, Nayeli Gaspar. Ahora les vamos a presentar la línea del tiempo de los ordenadores. En cuestión de los antecedentes, en el 2500 a.C., el primer ábaco fue usado como instrumento para hacer cuentas. En el 2000 a.C., en el libro de las mutaciones, se encuentran los primeros formularios del sistema binario. En el 600 a.C., Tales de Mileto describió aspectos de la electricidad estática. En el 500 a.C., los romanos usaron ábacos con piedrecitas a las que llamaban cálculos. En 1633, el inglés William Outram creó la regla de cálculo. En 1642, el francés Blaise Pascal inventó y construyó la primera máquina sumadora mecánica. En 1671, el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz desarrolló una máquina multiplicadora. En 1833, Charles Babbage ideó la primera máquina procesadora de información. En 1847, el británico George Boole desarrolló un nuevo tipo de álgebra. En 1890, Hermann Hartner usa una perforadora mecánica para representar letras de alfabeto. Y en 924 se funda la IBM, la cual actualmente es una de las empresas mundialmente reconocidas y empezó con un simple caso vendiendo tarjetas perforadas. Yo voy a dar la explicación de lo que comienza la primera generación de las computadoras, que abarca desde 1938 hasta 1964. El Z1 fue la primera máquina electromecánica que empezó desde 1938. En 1939 el Z2 se usó por primera vez en los reles. El Z3 fue la primera máquina completamente operativa en 1941. En 1943, los expertos del ejército británico construyeron el Coloso, un computador que permitía descifrar los mensajes secretos nazis. ENIAC, considerada la primera computadora digital electrónica en 1944. En 1945, el Z4 fue completado y fue la primera en venderse comercialmente. En 1949, EDVAC, segunda computadora programable. 1951, UNIVAC 1, primera comercial en ser vendida. 1953, Brainiac. Estos equipos empleaban tarjetas perforadas. En 1953. 1954, IBM incorporó un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético o disco magnético. 1955, la primera computadora de Conrad SUSE Z22, aprovechando los tubos de vacío. En 1955. 1957, el equipo de IBM creó el primer lenguaje de programación llamado Fortran. La segunda generación de las computadoras empezó de 1959 y terminó en el año 1964. Maurice White inventa la microprogramación en 1959. IBM envió el mainframe IBM 401 basado en transistores. Se desarrolló el primer juego de ordenadores Spacewar, 1962. La segunda generación de las computadoras empieza en 1959 y termina en 1964. Maurice White inventa la microprogramación en 1959. IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistores, 1959. 1960, IBM lanzó el mainframe 1BM 1620, basado en transistores con solo un entrepapel perforado. 1962, se desarrolla el primer juego de ordenadores Spacewar.
1964. IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMAC Random Access Method of Accounting of Central. En 1964, IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que pudo correr el mismo software en diferentes velocidades. La tercera generación de computadoras inicia en 1965 y termina en 1971. En 1965, Basic lenguaje de programación CORS, microcomputadora, primera de la historia fabricada y comercializada. En 1968, ratón para ordenador o PC. Y RAM, memoria RAM. En 1969, videocassette y CCD, sensor, dispositivo de cargo acoplada. En 1971, LCD, pantalla LCD de cristal y LCD mejorada. Y signos de arroba en los emails. La cuarta generación de computadoras inicia en 1972 y termina en 1882. En 1972, Braille computarizado y videodisco. En 1973, el teléfono móvil o celular portátil para uso personal. En 1973 también la tomografía axial computarizada. En 1974 la calculadora de bolsillo, microcomputadora Altair 8800, inicio de los ordenadores o computadoras personales. En 1975 Microsoft por Gates y William. En 1976 Apple ordenador Job Steven. En 1977 sistema de sonido para salas de cine. En 1978 se desarrolla el famoso procesador de texto WordStar, originalmente plataforma. En 1979 aparece el juego Pac-Man, creado por Toru. En 1980 se desarrolla el primer microprocesador de 32 bits en un solo chip en laboratorio Bell. En 1981 IBM introduce la IBM PC con MS-2 como sistema operativo y Sony era los disquetes de 3,5 pulgadas. En 1982 se funda Company Computer Corporation, una compañía de computadoras personales por Rod Canyon. La quinta generación de computadoras empezó en 1983 y terminó en 1999. 1983, Microsoft Office, la versión 1.0 del procesador de texto Word. Aparece el lenguaje de programación C++. 1984, las compañías Philips, Sony crean los LCD-ROMs para computadoras. Microsoft desarrolla Windows 1.0 para la IBM. 1986, el lenguaje SQL es estandarizado por ANSI 1. ISO estandariza SGML, lenguaje donde posteriormente se basará XML. 1987 se desarrolla la primera versión de actual protocolo 7. En 1988 Software House desarrolla el programa de álgebra computacional llamado Derive. 1989 Creative Labs presentó la reconocida tarjeta de sonido Sound Blaster. 1990 se construye el primer prototipo de procesador óptico en AT&T. 1990 Time Berners-Lee ideó el hipertexto para crear el World Wide Web, www. 1991 aparece la primera versión de Adobe Prime. El estudiante finlandés Linus Torvalds diseña el sistema operativo al que llama Linux. 1992 Microsoft lanza Windows 3.1. GNU comienza a utilizar el núcleo Linux.
La World Wide Web supera cualquier otro estándar de conexión de redes a nivel mundial en 1993. Intel lanza su línea de procesadores Platinum. 1994, Mark Address crea el famoso navegador web Netscape Navigator. 1995, lanzamiento de Windows 95 por parte de Microsoft. Aparece la primera versión de MISQ. Java fueron desarrollados por su Microsystem. Se especifica la versión 1.5 del DVD. 1996, se crea el Internet 2 más veloz que el original. Se genera la primera versión de navegador web Opera. Saber Bhatia y Jack Smith fundan Hotmail. 1997, aparece la primera versión pública del Flickr. 1998, la W3C publica la primera versión de XML. El lanzamiento del mercado del sistema Windows 98 por parte de Microsoft. En 1998, Larry Page y Sergey Brin fundan Google Inc. 1999, aparece el entorno de escritorio GNOME y se publica la primera versión de Messenger. Bueno, me toca exponer lo que es la sexta generación de las computadoras, que abarca del año del 2001 hasta el 2018. Empezamos en el 2001 con Larry Sanger y Jimmy Wales, que fundaron Wikipedia en el año del 2001. También se lanza el sistema operativo de Windows XP por parte de Microsoft. En el año de 2002, lanzamiento del navegador web Mozilla Firefox, llamado en su primer momento Phoenix. En el año del 2003, Intel incorporó el Wi-Fi en su procesador Centrino y se desarrolló de norma web. En el año del 2004 nace Facebook y Onboard Touch. En el 2005 se estrenó YouTube y también se crea lo que es Google Earth. En el 2006, lanzamiento de Windows Vista y el lanzamiento de Twitter. En el 2007, Dell lanza la primera laptop con Linux Ubuntu preinstalada. Lanzamiento de Mac OS por Leopard iOS. Lanzamiento de iPhone y Google lanza Google Docs. En el año del 2008, Apple lanza MacBook, Apple lanza iPhone 3G, Google lanza el G1 con Android y el lanzamiento de Google Chrome. En el año de 2009, Debian GNU Linux 5.0, KDE 9.2 RC, Apple lanza Mac OS X y nace el Windows 7. 2010, Apple presenta el iPad y el Skype desarrolla lo que es la videoconferencia. El procesador manual doble núcleo a 1.5 GHz. En el año del 2011, redes de sensores inalámbricos, computadoras VKVA, vehículos inteligentes, celulares en 3D. En el 2012, computadoras táctiles, impresoras 3D y el control de voz. En el año del 2013, medios sociales temporales, relojes inteligentes, superredes de Big Data y teléfonos baratos. En el año del 2014, Black Phone, baterías para 20 años y primera transmisión TV 4K. En el año de 2015, patinetas inteligentes, brazos robóticos y Toshiba reveló su concepto de robot. 2016, Acer revolucionó lo que es RevoBuild Acer y se precarga lo que es la primera vez el Windows 10. En el año de 2017, computadoras cuánticas, Uber, control de voz y HTML5. En el año de 2018, impresión de metales en 3D, lo que es la blockchain, IBM, salto cuántico de materiales y las ciudades sensitivas.